Temiendo que su cuerpo podría estar poseído por algún espíritu maligno, se buscó la ayuda de algunos sadhus y exorcistas. Fue inútil. Al contrario, cuando estos hombres intentaron darle tratamiento, se vieron forzados a retirarse con temor y asombro. A veces, lo inexplicable se manifiesta con una claridad perturbadora y diluye la barrera de lo humano y lo sobrenatural. Ese es el caso de Anandamayi Ma, una mujer envuelta en un halo de misterio. Para algunos, fue nada menos que la encarnación de la divinidad suprema, destinada a sanar, inspirar y transformar al mundo. Para otros, una anomalía, un ser humano tan único que parecía haber trascendido las leyes naturales. Nada en ella era ordinario, pero nunca buscó voluntariamente lo divino, porque parecía llevarlo inscrito en cada célula de su ser. Sus trances, cambios físicos y energéticos, no eran producto de esfuerzo consciente. Emergían espontáneamente, dejando perplejos a quienes presenciaban su extraordinaria presencia. Nacida en 1896 en un humilde hogar de Bengala, bajo el nombre de Nirmala Sundari, desde niña desconcertaba a quienes la rodeaban. Su desapego hacia el mundo material era absoluto y su conexión con la naturaleza casi mágica. Dialogaba con animales y árboles como si fueran parte de sí misma, mientras caía en trances que desconcertaban y aterrorizaban a quienes la observaban. Pero para algunos, era solo una niña con serias limitaciones intelectuales. En esos trances, Anandamayi Ma rompía todo tipo de barreras humanas y su cuerpo se movía como si respondiera a fuerzas invisibles, adoptando extrañas y casi antinaturales posturas de yoga sin entrenamiento previo. Para sus devotos, estas manifestaciones eran prueba de una verdad profunda. La separación entre lo mundano y lo sagrado es una ilusión. Como ella misma decía, cuando miras con ojos de sabiduría, descubres que no hay división, solo una realidad infinita expresándose en formas innumerables. Hoy te hablaré de los misteriosos fenómenos protagonizados por Anandamayi Ma, guiados por el relato fascinante de Sri Yotish Chandra Ray en su obra La Madre, según me fue revelada. Comencemos. Que nosotros sepamos, Anandamayi Ma no ha recibido iniciación de ningún gurú, de acuerdo con la costumbre social predominante. Su campo de conocimiento no ha sido iluminado por estudios de textos sastras o por discursos religiosos. Aun siendo una niña, varios fenómenos extraños se manifestaron en su cuerpo, pero pasaron inadvertidos para la gente que la rodeaba. Ya incluso en las actividades de juego de su temprana juventud, parecía tan desprendida y despreocupada que mucha gente llegó a considerarla como alguien con retraso intelectual. Incluso sus padres albergaban temores sobre su futuro. A veces le ocurría que no sabía dónde estaba, ni podía recordar lo que había hecho o dicho minutos antes. Se relata que en su niñez solía hablar con los árboles y las plantas y las criaturas invisibles del aire mientras andaba. También se comunicaba con ellas por signos y gestos. A veces, de repente, recaía en un estado de abstracción, quedándose sin habla. Entre los 17 y los 25 años de su vida, se comenzaron a manifestar en ella varios fenómenos sobrenaturales. A veces se quedaba muda e inmóvil después de cantar los nombres de dioses y diosas. Durante los kirtanas, su cuerpo se ponía rígido y se paralizaba. Después de escuchar un discurso divino o después de visitar un templo, su comportamiento no parecía normal. A la edad de 22 años, de sus labios salieron espontáneamente muchos mantras. Sus extremidades se retorcían y adoptaban espontáneamente varias posiciones yógicas. Mientras estas manifestaciones divinas encontraban expresión en su cuerpo, en Bajitpur
dejó de salirle el habla durante aproximadamente 1 año y 3 meses, y cuando vino a Daca, continuó en silencio durante otro año y 9 meses más, completándose así 3 años enteros. Durante este periodo, su aspecto ofrecía un brillo de felicidad celestial. Se hizo evidente entonces que las corrientes de los mundos exterior e interior cesaron de afectarla completamente. Parecía alguien que reposa en la calma absoluta del sí mismo. Durante todos estos extraordinarios sucesos de su vida, algunos mostraban a menudo gran ansiedad sobre las consecuencias finales. Temiendo que su cuerpo podría estar poseído por algún espíritu maligno, se buscó la ayuda de algunos sadhus y exorcistas. Fue inútil. Al contrario, cuando estos hombres intentaron darle tratamiento, se vieron forzados a retirarse con temor y asombro, y solamente rezando para pedir su misericordia pudieron recobrar el equilibrio perdido. Durante un periodo de 5 meses y medio completos, se manifestaron en su cuerpo formas de muchos dioses y diosas. Tenía visiones de ellos, después de lo cual se desvanecían por completo. Cuando terminaba la veneración de una deidad, hacía su aparición otra. Durante la ceremonia, a menudo sentía que ella misma era la veneradora, la venerada y el acto de venerar, que ella era los mantras, las oblaciones y cada uno de los ingredientes. En estos actos de veneración no había objetos materiales, ni tampoco ningún deseo por su parte de realizar las ceremonias. Tan pronto se sentaba en un lugar solitario, y todas las actividades físicas y mentales involucradas en el ceremonial de veneración se manifestaban por un misterioso proceso de actividad de autosurgimiento. Personas bien versadas en ritos y rituales sastras han descubierto después que todos los diversos procesos de veneración realizados por ella tenían bastante concordancia con los mandatos sastras. Cuando quiera que alguien preguntaba cómo era posible que realizase esos ritos con tanta perfección, su única respuesta era: «No me preguntes nada ahora, lo sabrás en el momento oportuno». Un día le pregunté a Mataji: «Cuando tu cuerpo está físicamente dormido en Samadhi, ¿aparece ante tu vista alguna presencia divina?». Su respuesta fue: «Como no tengo objetivo fijo, no es necesario. Este cuerpo no actúa con ningún propósito. Vuestro fuerte deseo de ver a este cuerpo en estados de Samadhi hace que a veces se manifiesten sus síntomas. Cuando quiera que un pensamiento alcanza su completa intensidad, su expresión física se sucederá invariablemente. Si perdemos nuestro ser en la contemplación del nombre divino, podemos sumergirnos en el océano de la belleza celestial. Dios y sus nombres simbólicos son uno solo y lo mismo. Tan pronto como la conciencia del mundo exterior desaparece, el poder autorrevelador del nombre encuentra su expresión objetiva inevitablemente». Hemos oído de sus propios labios que hubo una época en que veía fuego, agua, cielo u otra visión inusual. En tales ocasiones, su cuerpo tendía a irse transformando en cualquiera de ellos. En presencia de una ráfaga de viento, sentía el impulso de dejar a su cuerpo volar como un paño de tela fina. O cuando escuchaba el profundo y prolongado sonido de una concha, su cuerpo entero tendía a congelarse y se quedaba estático como una losa de mármol. Cuando quiera que una ola de pensamiento pasaba por su mente, la expresión física correspondiente arrastraba todo su cuerpo. En una ocasión, se incorporó a los juegos de risas de unos niños y comenzó a reírse con tanta efusividad que incluso 1 hora después de hacer esfuerzos por parar, no había podido conseguirlo. Paró 1 minuto o 2 para volver a empezar a reírse a continuación. Aún estaba sentada en la misma postura. Había una expresión sobrenatural en su aspecto. Muchos de los presentes estaban asustados. Después de un tiempo recuperó gradualmente su compostura normal. Otro día iba de camino a Daca desde Calcuta. Muchos niños y niñas, señoras y caballeros
fueron a la estación para despedirla. Todos estaban llorando ante la perspectiva de la separación. Sri Ma se unió a ellos también y comenzó a llorar tan amargamente que fue imposible pararla. El impulso del llanto continuó desde el mediodía hasta el anochecer. Sri Ma dijo: «Cuando hay un sentimiento verdadero detrás de tu risa y de tu llanto, busca expresión a través de cada fibra de tu cuerpo». No pude entender el sentido de sus palabras y permanecí callado. He escuchado a Sri Ma decir que cuando todos los pensamientos y sentimientos del devoto fluyen en una corriente hacia Dios, las vibraciones discordantes del mundo exterior, al ser opuestas a sus aspiraciones, resultan dolorosas para el aspirante. Si en ese momento alguien hace daño incluso a un animal o a una planta y la vibración alcanza al sadhaka, le causa un grave sufrimiento mental. Ondas adversas o sensaciones de placer golpean contra la firme corriente de su devoción hacia Dios. Mientras el sadhaka esté fuertemente vinculado al mundo exterior, pensará que lo que percibe por los sentidos está todo dentro de su yo. En esta fase, incluso la caída de una hoja desde un árbol crea ondas en el campo de su conciencia, y durante las primeras etapas de la vida de la madre, todo lo que ocurría en el mundo exterior encontraba espontáneamente una respuesta en ella. Continuemos con otro extracto. El kirtana comenzó a las 10 de la mañana, mientras Sri Ma ponía bermellón sobre la frente de las mujeres reunidas. De repente la caja bermellón se le cayó de la mano. Su cuerpo se hundió hasta tenderse sobre el suelo y comenzó a rodar sobre él. Entonces lentamente se levantó y se puso de puntillas sobre los dedos gordos de los pies. Ambas manos estaban firmemente levantadas hacia arriba, su cabeza ligeramente ladeada y un poquito hacia atrás, y sus ojos radiantes miraban fijamente con mirada serena hacia la parte final del cielo. Un poco más tarde comenzó a moverse en esa postura. Su cuerpo parecía estar lleno de una presencia celestial. No prestaba atención a las ropas que caían holgadamente sobre su persona. Nadie tenía el poder ni estaba dispuesto a detenerla. Su cuerpo entero continuaba bailando con un compás medido de la manera más delicada, y llegó al sitio donde el kirtana estaba teniendo lugar. Entonces, como si dijéramos, su cuerpo se fundió sobre el suelo sin hacer ruido. Conducida por algún poder misterioso, continuó rodando como las hojas secas de un árbol, movidas lentamente por una suave brisa. Pero después de algún tiempo, mientras todavía estaba echada sobre el suelo, salieron de sus labios unos acordes musicales muy suaves. Le corrían lágrimas por las mejillas ininterrumpidamente. Según se iba desarrollando el kirtana, se hicieron visibles muchos cambios en Sri Ma. Se sentó muy derecha, después echó la cabeza gradualmente hacia atrás hasta que le tocó la espalda. Giró y entrelazó las manos y los pies hasta que el cuerpo entero cayó tendido sobre el suelo. Su cuerpo fue lanzado en un oleaje rítmico acorde con su respiración y con los miembros extendidos rodó sobre el suelo al compás de la música. Ningún ser humano, a pesar de sus esfuerzos, hubiera podido imitarlos. Todos los presentes sintieron que Sri Ma estaba bailando bajo el efecto de fuerzas celestiales que movían todo su ser con una sensación como de olas. Muchos intentaron detenerla sin éxito. Por fin sus movimientos cesaron y permaneció inmóvil. Parecía impregnada de una felicidad que todo lo penetra y que a todo se extiende. Su semblante estaba iluminado con una luz celestial, su cuerpo entero rebosante de ananda divino. En otra ocasión, había gran multitud de gente durante el kirtana en Sabbaj. Sri Ma entró en un estado similar al que acabamos de describir, pero esta vez se reclinó sobre el suelo desde una postura sentada. Tenía la respiración casi suspendida. Extendió las manos y los pies y se echó sobre el suelo con la cara hacia abajo. Después rodó ágilmente en un movimiento como de una ola. Al poco, como alguien que es arrollado por un impulso ascendente, se levantó del suelo con lentitud, sin apoyo, y se mantuvo sobre los 2 dedos gordos de los pies apenas tocando el suelo.
Su respiración parecía haber parado completamente. Tenía las manos levantadas hacia el cielo. Su cuerpo tenía solo un ligerísimo contacto con el suelo. Tenía la cabeza doblada hacia atrás, tocándole la espalda, y los ojos dirigidos hacia la mitad del cielo con una mirada fija resplandeciente. Avanzó dando pasos como una muñeca de madera se mueve tirada de una cuerda escondida, sujeta por el operador que está detrás del escenario. Sus ojos estaban radiantes de luz divina. Su cara sonreía alegremente con una sonrisa celestialmente dulce, y sus labios chispeaban de gozo. Después de un ratito, apoyando su cuerpo entero sobre los dedos gordos de los pies y manteniéndose al compás del kirtana, se movió como una criatura del aire, como si tirasen desde arriba de todo el peso de su cuerpo con un poder invisible. Permaneció en esta postura durante mucho tiempo. Después cerró lentamente los ojos y se echó sobre el suelo como una masa de carne con la cabeza doblada hacia atrás. A la mañana siguiente, sobre las 10, regresó a su estado normal. Además de los síntomas aquí mencionados, sus estados exaltados encontraban expresión de tantos modos que es imposible describirlos con palabras. Cuando su cuerpo rodaba sobre el suelo, a veces se estiraba hasta una longitud inusual, otras se encogía a un tamaño pequeño, a veces se enroscaba hasta hacerse una masa redonda. En otra ocasión de nuevo parecía no tener huesos, pero la velocidad de todos los movimientos tenían la rapidez de un rayo, lo cual los hacía casi imposible de seguir incluso para el ojo más agudo. Durante este periodo nos sentimos convencidos de que su cuerpo estaba poseído por fuerzas divinas que lo hacían bailar en una variedad de preciosas posturas. Parecía estar tan llena de gozo extático que incluso las raíces del pelo de su cuerpo se engrosaban, haciendo que éste se mantuviese de punta. Su tez se volvía carmesí. Todas las expresiones de autoinicio de un estado divino parecían estar agolpadas en el estrecho marco de su cuerpo, pero daba la impresión como si estuviese alejada, completamente independiente de todas estas manifestaciones e insensible a las sensaciones producidas por la interacción. Estas parecían llegar naturalmente a través de su cuerpo desde alguna elevada esfera de la existencia. Rima ha dicho que durante un tiempo su cuerpo atravesó una etapa en la cual las distintas posturas yógicas, asanas, mudras, etc., se manifestaban de forma natural. A menudo aparecían también cuando estaba recluida, lejos de la vista de los hombres. A veces sus manos, pies y cuello se doblaban con un giro tan rígido que no parecía que hubiese posibilidad de que recobrasen sus posiciones normales. En una ocasión Rima dijo: «Este cuerpo relucía con una luz tan brillante que se iluminó todo el espacio alrededor de él. Esa luz parecía extenderse gradualmente envolviendo al universo. En ese estado tenía que cubrirse el cuerpo con una prenda extra y retirarse por su cuenta durante mucho tiempo a una esquina solitaria de la casa. Durante este periodo, su cuerpo emanaba tal poder divino que ante su mirada las gentes olvidaban todo sobre sí mismas y quedaban impregnadas de gozo celestial. Al tocar sus pies algunos quedaban inconscientes. Los lugares sobre los que ella se sentaba o echaba se calentaban intensamente. En Dhaka presencié a Rima en varias posiciones yógicas. A veces su respiración o bien se suspendía del todo durante mucho tiempo o se hacía tan tenue, fluctuante, que temíamos que su vida se extinguiese por asfixia. Un día, cuando le mostré ilustraciones de algunas posiciones yógicas de un libro, señaló ciertos defectos en ellas relacionados con posiciones específicas de la cabeza, pies, muslos y otras partes del cuerpo. Aquellos que fueron lo suficientemente afortunados como para estar cerca de ella durante algún tiempo, tuvieron que darse cuenta de cómo se sentaba en una posición particular durante varias horas seguidas sin el más insignificante movimiento, o recaía en absoluto silencio en mitad de una conversación. En este estado, su cuerpo se quedaba inerte como una estatua, sus ojos quietos sin pestañear, dirigidos a la esquina más remota del cielo.
y su aspecto era encantadoramente dulce y sereno. En todos estos estados era bastante evidente que su alma estaba impregnada de supremo gozo, mientras que su cuerpo realizaba mecánicamente la rutina de obligaciones diarias de su vida social. Durante aquellos estados de absorción en lo divino no sentía ni hambre ni sed, ni los extremos de calor y frío, a no ser que se le dirigiese especialmente la atención hacia ellos. Incluso cuando le sobrevenía la consciencia física, tardaba mucho tiempo en recuperar su estado normal. También hemos observado en varias ocasiones que si durante aquellas fases de autoabsorción se la dejaba consigo misma durante varios días continuados, a menudo olvidaba cómo hablar o reír, o incluso a distinguir entre distintos artículos de comida o bebida. Vamos con el tercer extracto. Un día estaba paseando con la madre en el Ramna Maidán. No habló. Me di cuenta que el espíritu del silencio absoluto se había apoderado de ella. Volvió después de andar sin objetivo durante algún tiempo. Durante 8 o 10 días estuvo absolutamente muda. De ella no emanaron ni signos, ni gestos, ni sugestiones, ni siquiera una sonrisa. Solía sentarse calladamente, absorta en su propio ser interior. Si alguien le hablaba, ni sus ojos ni su atención eran atraídos por ello. Estaba sentada, concentrada hacia el interior como la estatua del señor Buda. Cuando comía, sus labios se separaban solo un poco, para cerrarse de nuevo poco después de tomar un pequeñísimo bocado. Durante este estado de silencio, parecía que su conexión con el mundo exterior se había cortado completamente. Después de 8 o 10 días comenzó a musitar unas pocas palabras quebradas. Tuvimos la impresión de que estaba reaprendiendo a utilizar sus órganos vocales y a recobrar el poder del habla. Así pasaron 3 días hasta que gradualmente reasumió su forma normal de hablar. Tuve la buena fortuna de ver a Rima 2 o 3 veces en estados similares. Durante estas fases de silencio, su aspecto reposado, su sólida pero serena compostura, su aspecto afable y cara resplandeciente, todos ellos despertaban nuestro amor y reverencia. Esrima dice: si deseas guardar verdadero silencio, tu corazón y tu mente deben fusionarse tan estrechamente en una contemplación que toda la naturaleza, hacia adentro y hacia afuera, quede congelada, como si dijéramos en la condición de una roca. Pero si meramente quieres abstenerte de hablar, eso es otra cuestión. El Samadhi de Esrima presenta una vista maravillosa. Algunos días, mientras deambulaba por la habitación o estaba sentada, después de entrar en ella con aire de naturalidad o después de reírse y hablar unas pocas palabras, sus ojos se abrían mucho, con una mirada vacía, y todos sus miembros se relajaban de modo tan sobrenatural que su cuerpo parecía, como si dijéramos, derretirse sobre el suelo. Entonces podíamos observar que, al igual que el suave disco dorado del sol poniente, todo el resplandor de sus modales y expresiones habituales se desvanecían poco a poco de su semblante hacia misteriosas profundidades. Poco después su respiración se aminoraba, a veces deteniéndose totalmente, y cesaba por completo de hablar. Sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo se enfriaba. A veces sus manos y pies se volvían rígidos como troncos, otras colgaban sueltos como trozos de cuerda cayéndose desde cualquier dirección que se les colocase. Su cara estaba iluminada de un tono carmesí debido a la intensidad del Anandam interior. Sus mejillas estaban encendidas con luz celestial, su frente parecía brillante y serena con una paz divina. Todas sus expresiones físicas quedaron suspendidas. Sin embargo, cada poro de su cuerpo irradiaba una luz especial, una elocuencia muda de silencio en discurso interior. Todos los presentes sintieron que Esrima se estaba hundiendo en las profundidades de la comunión divina. Así pasaron unas 10 o 12 horas, y después se hicieron esfuerzos para devolverla al plano físico, con kirtana y cosas similares, pero todo fue en vano. Yo mismo no podía despertarla de ese estado de autoabsorción,
No había ningún tipo de respuesta cuando le frotábamos con fuerza las manos o los pies, o cuando los punzábamos con puntas afiladas. Cuando llegó el momento adecuado, su conciencia regresó. No dependió de ningún estímulo externo. Cuando Rima volvió a la conciencia física, su respiración volvió a ser más y más profunda. Con ella se revivieron todos los movimientos de sus miembros. En determinados días, poco después de ese despertar, su cuerpo recaía una vez más en la condición inerte anterior y tendía, como si dijéramos, a congelarse una vez más en el estado de samadhi. Cuando le abríamos los párpados con la punta de los dedos, había una mirada vacía e insensible en sus ojos, y enseguida los párpados se cerraban de nuevo automáticamente. Cuando se manifestaban una serie de síntomas de su despertar a la vida normal, le ayudábamos a colocarse en una postura sentada y, llamándola en voz alta, hacíamos intentos de devolverla al mundo de los sentidos y la inducíamos a hablar. En este estado de ocaso de la conciencia solamente respondía a la llamada del mundo exterior durante un periodo muy breve de tiempo, para a continuación hundirse en las profundidades más recónditas de su ser. En este estado le costaba mucho tiempo recobrar su condición normal. En una ocasión, después de un periodo así de samadhi, conseguimos hacerla andar con gran dificultad. Después de tomar un bocado de comida, su cuerpo recayó en un estado inerte e inconsciente durante varias horas. Pero cuando después del samadhi recuperó su estado normal, su cuerpo entero parecía estar inundado de alegría. En el umbral del despertar a veces reía y lloraba al mismo tiempo. Durante el samadhi su cara perdía toda la frescura del vivir, el cuerpo parecía estar muy frágil y débil, y en su aspecto general no había en absoluto expresión ni de alegría ni de dolor. En ese estado tardaba mucho más en recobrar su ser normal. Durante toda la fase, desde el principio del samadhi hasta el final, no había indicio de que estuviese viva o pudiera jamás estarlo. Su cuerpo se quedaba tan frío como el hielo y permanecía frío durante mucho tiempo. Después de recobrar totalmente la conciencia, cuando le preguntaron cómo se había sentido durante el samadhi, simplemente contestaba: «Es un estado más allá de todos los planos de la conciencia y supraconsciencia, un estado de completa inmovilización de todo pensamiento, emoción y actividad, ambas física y mental, un estado que trasciende todas las fases de la vida aquí abajo. Lo que llamamos Savikalpa Samadhi no es sino un medio de alcanzar también ese objetivo final, es solamente un estado pasajero del sadhana. Una profunda concentración en cualquiera de los 5 elementos de los sentidos, oído, tacto, olfato, gusto y vista, derivados fundamentalmente del aire, la tierra, el agua, etc., nos conducen a sumergir nuestra identidad en él, y según se va profundizando la concentración, el cuerpo, como si dijéramos, se va congelando gradualmente con ella. Entonces ese particular sentido impregna por completo nuestro ser, y el ego gradualmente se disuelve en él y se funde con una entidad universal. Cuando este estado se establece, también se deshace la conciencia de un ser universal, y lo que permanece entonces está más allá de las palabras, de la expresión o de la experiencia. Desde 1926 ya no pudo comer con sus propias manos. Siempre que intentaba llevarse la comida a la boca, se le aflojaba la mano y gran parte de la comida se le deslizaba entre los dedos. Esto no era debido a ninguna enfermedad. En esa época se dispuso que la persona que solía alimentarla debía, una vez por el día y otra por la noche, administrarle solamente tanta comida como pudiese cogerse con las puntas de los dedos. De esta guisa pasaron 4 o 5 meses. También se podría añadir que durante muchos días consecutivos se mantuvo completamente sin comida. Después de dejar del todo de comer arroz, no podía ni siquiera reconocerlo. Había una sirvienta de Kajar en Sabbaj que estaba comiendo arroz. Cuando Rima lo vio, dijo sonriente: «¿Qué estás comiendo? ¡Qué bien mastica y traga! Yo también comeré con ella».
Un día se encontró a un perro que estaba comiendo arroz y comenzó a decir lastimosamente: «Quiero comer, quiero comer». Cuando se le impedían tales impulsos, solía echarse en el suelo durante un rato, como una irritable niña pequeña. Una vez dijo Srima espontáneamente: «El hombre intenta abandonar sus viejos hábitos, pero mi manera es totalmente diferente. Ingenio modos para recuperar los viejos hábitos. Tenéis que alimentarme con 3 granos de arroz hervido cada día. De otro modo perdería el hábito de comer arroz, igual que he olvidado el uso de las manos para coger la comida». Aquellos que solían alimentarla tenían que estar alerta para comprobar que no se le diese ni una partícula de comida de más respecto a lo que ella quería. Tenían que llevar una vida pura de autocontrol. Los utensilios de cocinar y de comer tenían que estar escrupulosamente limpios y puros. De no ser así, no podía tragar la comida, o volvía la cara, o abandonaba su asiento automáticamente. Solía decir: «No hay diferencia entre este cuerpo y un terrón de arcilla. Puedo comer la comida puesta en el suelo o en cualquier otro sitio de la forma que os guste, pero respetad la higiene, la observancia de la limpieza y otras reglas y obligaciones sociales son necesarias para vuestra educación. Por eso este cuerpo sigue automáticamente esas regulaciones». Durante los largos periodos de abstinencia de las cantidades normales de comida, no disminuyeron sus habituales tareas domésticas, ni su cuerpo perdió su hermosura natural. Después, gradualmente, todas las actividades de su vida familiar comenzaron a reducirse. Cuando intentaba hacer labores domésticas, su cuerpo dejaba de funcionar y solía echarse en el suelo casi paralizada. A veces se le quemaban las manos o los pies en el fuego de la cocina. En otras ocasiones se lesionaba por otras causas, pero no era consciente de esos accidentes. A veces, sin ninguna causa observable, muchos síntomas anormales se hacían visibles en su persona. Su respiración se volvía profunda y prolongada. Su cuerpo entero giraba a la derecha o a la izquierda con una expresión de languidez y fatiga. Entonces se echaba en el suelo o rodaba como un fardo. En esos momentos tenía conciencia física, y cuando se le hacía alguna pregunta respondía con 1 o 2 palabras en una voz muy tenue y suave. Preguntándole, supimos más tarde que mientras estaba en ese estado, sentía una corriente de vida fina, como si fuese un hilo fluyendo desde el extremo inferior de la espina dorsal directamente hacia el centro más alto en el cerebro, y junto a ella una sensación gozosa recorría cada fibra de su cuerpo e incluso los poros del pelo. En esos instantes sentía que cada partícula de su armazón físico bailaba, como si dijéramos, en infinitas ondas de felicidad. Todo aquello que tocaba o veía le parecía ser una parte vital de sí misma. Su cuerpo físico gradualmente dejaba de funcionar. Si en aquel momento se le masajeaba durante mucho tiempo la columna vertebral o las articulaciones, permanecía quieta durante un tiempo y recobraba su condición normal. Era en esta fase en la que la encontrábamos rebosante de gozo celestial, y su aspecto tenía todo el indicio de alguien que se hubiese perdido en el amor universal. Los trances y estados estáticos de Anandamayi Ma son sin duda impactantes y extraordinarios. Sin embargo, su historia no trascendería más allá de la mera curiosidad sobrenatural si no estuviera acompañada por los profundos mensajes que compartió con aquellos que la rodearon. Estas palabras, cargadas de sabiduría atemporal, no solo reflejan la singularidad de su experiencia, sino que también parecen confirmar la profundidad y el misterio de lo que ella vivió o encarnó. Veamos algunas de sus palabras. No hago ni digo nada con un motivo o por un esfuerzo de la voluntad. Son vuestros pensamientos y deseos los que mueven a este cuerpo a decir o hacer cosas para vuestro bienestar. A menudo veo lo que pasará o no pasará en el futuro, pero las palabras no siempre me salen. La única diferencia entre esta devota y el yogi que abandona su cuerpo
es que el yogi deja su cuerpo por el esfuerzo de su propia voluntad. Incluso en el momento de salida de su físico, retiene la conciencia de que tiene un cuerpo que está abandonando, mientras que la persona que abandona su estructura mortal en completo samadhi no es consciente de su cuerpo individual ni de esfuerzo alguno al abandonarlo. Los samskaras de la vida y de la muerte dejan de funcionar en él y el cuerpo se desprende de modo natural. Lo que está más allá de la experiencia de la persona normal es lo que se llama extraordinario. Para aquel que ha disuelto todos los pensamientos y emociones en la felicidad suprema y absoluta del Atman, que a veces representa el papel de un ser individual, a veces de Ishvara, el gobernante supremo del universo, y otras del absoluto impersonal para Brahman. Todas estas fases no son sino manifestaciones fortuitas del drama divino autoiniciado. El mundo de Dios está hecho de ambas, gente que entiende su naturaleza y gente que no. Ambas tienen que quedar satisfechas con los juguetes que quieran. Cuando un devoto alcanza un cierto nivel de pureza mental, puede que se comporte como un niño o que se vuelva insensible a los estímulos del mundo como un coágulo de materia inerte, o que viole todos los cánones de la vida social como si fuese un loco, o que quede a veces sacudido por ráfagas de pensamientos y emociones elevadas y pase por un santo. Pero a través de todas estas diversas formas de vida, su propósito permanece fijo en el objetivo central. Siempre te encontrarás que incluso aunque parezca una masa de materia inerte, indiferente a estímulos externos, estará lleno de alegría y felicidad tan pronto recupere su conciencia física. Gradualmente, según se va estableciendo en él este humor jubiloso, su relación con las personas y las cosas queda imbuida con un espíritu de alegría y gozo que le hace querido y adorado por todos. Su vida interior y exterior se convierte en una expresión de la única felicidad suprema. En la siguiente fase, el devoto alcanza un nivel donde incluso el concepto de una existencia universal desaparece. Entonces su forma de vida no puede ser explicada por los cánones normales del razonamiento humano. En este estado, todas las vibraciones de su mente-cuerpo quedan suspendidas y hay muchas probabilidades de que el alma se salga de su estructura mortal. Pero si hay un residuo de un sankara fuerte que asegure el bienestar humano, es posible que continúe viviendo durante cierto periodo de tiempo. Sin embargo, permanece inalterable en todas las circunstancias de la vida, aunque pensemos que es susceptible de cambiar simplemente porque retiene su cuerpo. Este cuerpo está siempre en el mismo estado sin ningún tipo de cambio. Solo vuestra actitud os lleva a considerar una fase particular como ordinaria o extraordinaria. El universo es un drama divino. Tenéis deseos de jugar y por eso en todas las actividades juguetonas de este cuerpo, en sus sonrisas y divertimentos, interpretáis sus formas de acuerdo a vuestra propia luz. Si hubiese asumido una postura grave e inmóvil, os habríais apartado de mí. Aprended a sumergiros en el gozo divino en todas sus manifestaciones y alcanzaréis el objetivo final de todo drama, ¿comprendéis? Realiza con seriedad, amor y buena voluntad las tareas diarias de la vida e intenta elevarte paso a paso. Haz que en todas las actividades humanas exista un contacto vivo con lo divino y no tendrás que renunciar a nada. Tu trabajo estará entonces bien hecho y estarás en el buen camino para encontrar al Señor. Al igual que una madre alimenta a su hijo con todos los cuidados y afectos posibles y le hace crecer para que sea un niño saludable y un joven hermoso, así también encontraréis que los sutiles toques de la Divina Madre modelan vuestra vida interior y os hacen alcanzar vuestra altura y estatura completa. Cualquiera que sea el trabajo que tengáis que hacer, hacedlo con resolución, con toda la simplicidad, satisfacción y alegría de la que seáis capaces. Solamente así podréis recoger el mejor fruto del trabajo.
Todas las plantas y animales, todos los seres humanos, todos los mente-cuerpos elevados están jugando en este jardín de maneras variadas. Cada uno tiene su propia unicidad y belleza. Su presencia y variedad me da gran deleite. Cada uno de vosotros añade con sus características especiales gloria al jardín. Cuando hablamos de la gracia divina, Kripa, implica que algo desciende sobre el hombre sin ninguna causa inteligible. Llega a su debido tiempo por su propia voluntad. Veréis que un niño se olvida de su madre cuando está muy absorbido en su juego, pero la madre, desde su propio amor maternal, se inclina ante él y lo lleva a su regazo. La gracia divina bendice a los hombres de igual modo. Diréis que ciertamente las bendiciones que tienen la forma de la gracia divina son el resultado de los actos buenos de vidas previas. Desde un punto de vista puede que esto sea cierto, pero desde otro punto de vista diferente, uno puede decir que, como Dios es absolutamente libre de todas las cadenas de la causa y el efecto, uno no debe preguntarse sobre sus motivos. Aunque tal búsqueda de razones a menudo nos perturbe, su piedad desciende equitativamente sobre todos los seres. Mientras veáis este mundo objetivo, la creación existe para vosotros. Hay conflicto en la medida en que prevalezcan las nociones de tú y yo, felicidad y desgracia, luz y oscuridad. Pon el énfasis en acciones que son expresión de tu verdadera naturaleza, de tu propio deber innato como ser humano. Cuando renuncies a las actividades inspiradas por los sentidos y por los impulsos exteriores, tu ser interior se despertará. Entonces podrás fijar tu mirada en el Ser Supremo y quedarás liberado de la atadura de la visión que percibe el mundo de la dualidad. No tengo necesidad de decir o hacer nada. Nunca hubo necesidad. Tampoco la hay ahora, ni la habrá nunca en el futuro. Lo que encontrasteis manifestado en mí en el pasado, lo que veis ahora y lo que observaréis en el futuro, es solo por vuestro bien. Si pensáis que hay algo mío peculiar, tengo que deciros que el mundo entero lo es. No tengo nada nuevo que ver, oír o decir. ¿Quién saluda a quién? Te inclinas ante ti mismo.